¿Ya? ¿Se me oye? ¿Me oís? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Así, así? ¿No me oís nada? Ahora. Bien. Yo no... Vamos, me preguntaron antes que si quería que me presentara a alguien, pero creo que estoy tan visto que casi todos ya me conocéis, y los que no me conozcáis, bueno, soy Joaquín Aniceto, agente de medio ambiente, circunstancialmente llevo unos años de coordinador provincial en Cádiz, 25, casi 26 años de profesión, y bueno, el problema que tengo es que me meto en los charcos sin darme cuenta. Entonces, y que no sé decir que no. En noviembre del año pasado me plantearon unas jornadas técnicas que celebramos en Mollina para compañeros de toda Andalucía, el que diera una ponencia sobre código deontológico, sobre un manual de buenas prácticas. Y dije que sí, y me metí en un barrizal. ¿Y quién soy yo, además, para decir qué es lo que es ético y lo que no lo es? Es un poquito complicado. Entonces yo por eso mi ponencia digo hacia un código deontológico o manual de buenas prácticas, ¿no? Como un planteamiento de posible trabajo. Claro, una cosa tan abstracta y tan ambigua como es esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llevamos? Entonces yo os planteo lo siguiente: imaginaros que estamos con el catalejo, hacemos un barrido con el catalejo y de pronto vemos una especie que nos interesa y cerramos el zoom, ¿no? Y ya vemos, pues es un inmaduro, y cerramos un poquito más el zoom y resulta que tiene una anilla de PVC. Bueno, pues vamos a intentarle al máximo para leer la anilla, ¿no? Bueno, pues eso es la estrategia que yo os propongo de ponencia. Es decir, vamos a intentar de acercarnos al problema poquito a poco, ¿no? Con distintas aproximaciones. ¿Veis algo? No veis nada, ¿verdad? Una pantalla. Pero no hay... Este mensaje no dice nada, es algo neutro, ni positivo ni negativo. Alguno me vaya a matar ahora. Un poquito más adelante. Lo que queremos de vencer es el síndrome de la invisibilidad que tenemos. ¿Veis? Estamos en un medio físico, un medio natural, cercanos a un pueblo. Este es un pueblo precioso de mi provincia, por cierto. Y vemos que, bueno, ahí hay unos agentes de medio ambiente difuminados, que se conocen un poquito a lo mejor en el medio rural, en el urbano no saben ni lo que somos. O sea, tenemos ese síndrome de invisibilidad que queremos combatir, pero no sabemos cómo hacerlo. O estamos intentando hacerlo, pero corremos unos riesgos. Los riesgos son los siguientes. ¿Veis? Esta imagen ya nos dice otra cosa. Unos compañeros tomando un café un día de trabajo. Esto es una actuación conjunta de formación incluso que hicieron hace poco compañeros de Málaga y de Cádiz. Se hicieron conjuntamente hacer una inspección para ver los compañeros de Cádiz cómo lo hacían los de Málaga. Y encima compartieron café y tostada con, bueno, pues con otros compañeros de la empresa pública, el guía canino. Una imagen preciosa, positiva. Pero si a esta imagen le coloco yo esto, ¿qué pasa? Se transforma de pronto en una imagen negativa. Si los forestales estuviesen menos tiempo en el bar, seguro que habría menos furtivos. Y hemos transformado lo que nosotros entendíamos una imagen positiva, de pronto en negativa, porque aparece esa fotografía colgada en una red social como Facebook, y se transforma totalmente la historia. Por tanto, primera aproximación con el catalejo. Lo que hasta ahora hemos venido haciendo ya no sirve. Tenemos que superar esa invisibilidad, pero corremos una serie de riesgos y oportunidades que nos ofrecen también las redes sociales, pero que tenemos que aprender a solventar, ¿no? Necesitamos un código deontológico. ¿Y eso qué es? Para empezar, porque los conceptos muchas veces ni siquiera están claros. Bueno, código deontológico viene una expresión del griego, to deon, que bueno, en definitiva es el estudio o ciencia de lo conveniente, de lo adecuado. Es un concepto que introduce Jeremy Bentham, fijaros, en el siglo XVIII. Bueno, en el siglo XVIII fue cuando, no sabemos exactamente cuándo escribiría la obra, ¿no? Y se aplica al ámbito de la moral, conductas que no estén sujetas al control de la legislación. Después lo vamos a ver un poquito más claro.
Como concepto, pues sería un conjunto de criterios apoyados con normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo correctamente una actividad profesional. En definitiva, un código de ética profesional. Y subrayo y remarco lo de formula y asumen, porque de nada sirve que, por ejemplo, nuestros jefes nos impusieran un código deontológico que nosotros mismos no hemos asumido como tal. Nosotros somos los que tenemos que crear ese código deontológico y creérnoslo y creer en él, porque de otra forma no serviría de nada. Y aquí entra el conflicto, porque está qué es lo inmoral, si es ético, que si es ilegal, en fin, una serie de aspectos que vamos a intentar un poco de aclarar. Por ejemplo, pues aquí sería inmoral recibir dinero a cambio de una ilegalidad. Eso es lo que nos dice la moralidad. La ética analiza el por qué es incorrecto recibir dinero. Y lo legal lo que nos diría es que eso es un delito de cohecho. En otro ejemplo, rellenar una solicitud a una persona mayor, bueno, pues lo ético analizaría por qué se debe ayudar a rellenarlo. Pero esto no tendría ninguna trascendencia legal, el no hacerlo, ¿no? En sociología se estudia esto de otra forma, con una serie de círculos concéntricos, ¿no? Pero que nos pueden ayudar un poco también a ver a qué escala nos estamos refiriendo con esto de deontológico, de código, hasta la frontera de lo legal, ¿no? Yo lo he puesto en lugar de con círculos concéntricos como si fuera una escalera, con distintos escalones. Primero tenemos una moral individual, su incumplimiento sería una transgresión. Por ejemplo, yo no me gusta decir palabrotas, pero en un momento dado estás un cabreo y te sueltas un me cago en tus muertos, ¿no? Eso sería una transgresión. Una desviación social sería una ruptura de una norma social que existe. Hay veces que las normas jurídicas, o sea, las normas sociales dan lugar a normas jurídicas, y otras veces no tiene por qué ser así. He puesto el ejemplo aquí de los objetores de conciencia. Estaba penalizado cuando ya socialmente se entendía que no debía ser obligatorio hacer la mili, que era una barbaridad el que siguiera existiendo como obligación el hacer un servicio militar. Sin embargo, seguía penalizado, es decir, el concepto social que había en ese momento sobre la objeción de conciencia a hacer ese servicio militar era favorable y era más abierto que el concepto legal que había que mantenía su penalización. Entonces, donde nos vamos a estar moviendo prácticamente es en estos dos primeros escalones cuando hablemos de código deontológico, que es a donde yo os quería un poco hacer llegar. Como veis, esto al final es el dilema de siempre, el yin y el yang, lo bueno y lo malo, el angelito bueno y el diablo malo que me dice que es bueno y malo. Pero esto también todo es relativo incluso según la culturalidad. Los esquimales, por ejemplo, eran polígamos, tenían varias mujeres, y de hecho si llegaba alguien al iglú donde vivía esa familia de esquimales, el hombre cedía a una de sus mujeres para que la persona que llegara a su iglú durmiera con él. El infanticidio o el geronticidio estaban bien vistos en esta sociedad en aquel momento. ¿Pero por qué? Porque vivían en situaciones, en condiciones extremas, con lo cual, dependiendo de la cultura a la que nos tengamos que enfrentar, también será relativo qué es lo que es ético o moralmente aceptable y lo que no lo es. También la subjetividad, ¿no? Aquí veis un ejemplo, una crítica hacia Facebook. O lo típico de la botella. ¿Cómo está la botella? ¿La botella está vacía o está llena? Pues unos la verán medio llena y otros la verán medio vacía. Todo es relativo. O la propia coherencia. Os pongo ahí un poco un chiste, ¿no? Me gano la vida dando lecciones de moral en público, pero en privado soy un corrupto porque no me gusta llevarme el trabajo a casa, ¿no? Pues un ejemplo de incoherencia total. E incluso la distancia influye en ese concepto de lo que es bueno y malo. Aquí tenéis el caso de los atentados de París, 14 fallecidos, y fijaros la que se montó. Hasta los grandes dignatarios o dirigentes de Europa se pusieron al frente de una macro manifestación en París. Hace poco hemos tenido un atentado en Kenia con 147 muertos, y ¿alguien ha escuchado hablar del atentado de Kenia? O sea que incluso a la distancia, y no me refiero solo a la distancia física o geográfica, influye en
ese concepto de lo que está bien o lo que está mal. Segundo ejercicio de aproximación. Os voy a que os convirtáis ahora mismo no en funcionarios que lo sois, sino en ciudadanos de a pie, en ciudadanos que además sois contribuyentes y que gracias a vuestros impuestos se les paga una serie de funcionarios a otros tipos de funcionarios. Dos policías locales de Cerdañola del Valle se graban bailando en el coche. A lo mejor legalmente no estaban incumpliendo nada. Bueno, sí creo porque alguna barbaridad circulando iban con el volante suelto sin las manos y demás, ¿no? Pero, ¿qué pensáis como ciudadanos ante esto? O ante esto, un policía local se vanagloria y se harta de reír echándole gas pimienta a unos cerdos. Y encima lo peor de esto es que se cuelga en las redes sociales. Ojo, el ejemplo de lo que decía antes, no necesariamente lo legal y lo moral tienen que ir conjuntamente. Sabemos, todos sabéis, además lo lleváis en la guantera de los coches oficiales, la exención que tenemos por el artículo 18, creo que es, no sé qué, del reglamento del Código de la Circulación. Los agentes de la autoridad no es una causa de exención de esa infracción al Código de la Seguridad. Pero, ¿cómo veis a ese guardia civil? ¿Qué pensáis como ciudadano de a pie cuando veis a un guardia civil hablando por teléfono así? ¿Qué es lo que pensáis? Este es el que después me va a echar un multazo. La DGT es muy lista, y dice, la DGT prohíbe a sus agentes usar el móvil si están en servicio porque da mala imagen. Señores, aprendamos. Esto es de por aquí, accidentalmente de Córdoba, pero vamos, Izquierda Unida denuncia el uso particular de un coche oficial en Espiel. Imaginaros un coche de agentes forestales por allí cargando unas pocas pacas de paja para el caballo, ¿no? Pensad que alguien viese casualmente eso, ¿no? Os aseguro que aunque se le parezca, este hombre no es el pequeño Nicolás, Fijaros, bueno, ha tenido un accidente y se ha quedado en un vado inundado con el vehículo oficial, un vehículo que después se llevó 6 meses en reparación. Pero vamos a ver la siguiente imagen. Se podía pasar perfectamente por el camino de al lado, pero este señor tuvo la osadía o la ocurrencia de pasar por el vado. A ver hasta dónde llega este Land Rover. ¿Qué imagen está dando ahí este vehículo? Pensadlo. Es un compañero que ya no está, que estuvo durante poco tiempo y afortunadamente. Pero ojo, aquí os pongo el riesgo de juzgar. ¿Qué veis ahí? He tapado las caras porque no sabían siquiera si alguno podría venir a este congreso y me autorizaba o no. Ahí se ven a 2 agentes forestales, no sabemos de qué comunidad, y en un supermercado que da la sensación de que es Ikea. A mí inmediatamente me llegó por redes sociales esta fotografía, y se formó una crítica, no sé qué, pero la gente no se da cuenta con uniforme. Bueno, pues resulta que son 2 jefes de comarca que estaban comprando mobiliario para la oficina de la comarca y les habían encomendado que hicieran ese servicio, ¿no? O esto otro que nos ocurrió recientemente, colgamos en Twitter esta foto y el otro día, precisamente en un curso de formación en mi provincia, empezó a criticarse la apariencia y el aspecto que tenía un agente de medio ambiente que hay que ver que no cumplía con la uniformidad, que iba hasta con tenis. Señora, que es que este era el rescatado, que estaba muerto de frío y le dejamos el chaquetón. Pero, ¿pensáis que esto es nuevo? ¿Pensáis de verdad que esta preocupación es algo nueva? No, ¿verdad? Fijaros, Real Ordenanza de 1748. Procurando que sean personas de buena opinión, fama y costumbre. O sea que ya en aquella época, aunque no hubiera Twitter, Facebook ni nada, ya les preocupaba esto. O una cédula de Alfonso XII en 1907, ¿no? Donde dice, solo puede fiar la seguridad de su destino y la recompensa de los ascensos al cumplimiento estricto de...
y apartado de todo lo que significa influencia a favor y convencido de todo eso. Curiosamente, nuestra Constitución española no aborda esa preocupación cuando habla de la administración pública. Lo único que nos habla es esto: eficacia, jerarquía, descentralización, todo eso, pero apenas habla. No es hasta el Estatuto Básico del Empleado Público del año 2007, donde, afortunadamente, yo cuando tuve que dar la ponencia en Mollina dije, menos mal, he visto la luz. Aquí están los principios básicos de funcionamiento de la administración pública por los que nos debemos regir como empleados públicos que somos. Y los vamos a repasar. Me llama especialmente la atención una cosa, no sé si habéis caído, deberes, 3 artículos. Derechos de los empleados, ¿cuántos son? 20, 37, 40, 37, ¿no? Si no, qué diferencia, ¿no? Le hemos cerrado el zoom y nos acercamos más al problema. Objetividad. Vamos a ir describiendo cada uno de estos preceptos que marca el Estatuto Básico del Empleado Público. Esto es un agente forestal levantando un atestado sobre un presunto delito contra la ordenación del territorio. ¿Veis la objetividad con la que lo está describiendo? Integridad, hacer lo correcto incluso cuando nadie te está mirando. No vale eso de hacer por detrás lo de poner los dedos cruzados. Neutralidad, ¿cuántas veces hemos tenido que estar lidiando, por ejemplo, entre 2 paisanos que tienen conflictos entre ellos y nosotros ahí en medio como mediadores del conflicto? Lo que no nos podemos es posicionar a favor de uno y en contra del otro. Lo que le tendremos que dar es lo que sea justo a cada uno de ellos. Responsabilidad, ser consciente. Si este congreso sale bien, pues seremos responsables de que salga bien. Pero si el congreso sale hecho una mierda, pues seremos responsables de que el congreso sea un bodrio. Ese es el peso de la responsabilidad. Y esto me encanta, porque esto fue con la crisis del virus del ébola, en cómo se describía perfectamente la responsabilidad. Al final, ¿la responsabilidad de quién era? Del último mono, la enfermera que se contagió. Imparcialidad, esto es buenísimo, un examen y se les dice que van a hacer una evaluación imparcial y que todos tienen que subir al mismo árbol. ¿Cómo va a subir un pez igual que un mono? De perogrullo, ¿no? Pero nos describe perfectamente lo que es la imparcialidad. Confidencialidad, el deber que tenemos como empleados públicos del sigilo profesional. Ese es el otro peligro que corremos ahora con las redes sociales. ¿Hasta dónde podemos y debemos contar? Esfuerzo en el trabajo, que es la dedicación. Esto no me lo estoy inventando, esto viene todo en el Estatuto Básico del Empleado Público, publicado en un boletín oficial del Estado. Transparencia, publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. Ser modélico, yo digo además autoridad moral. Si yo soy, por ejemplo, coordinador y no soy puntual en mi trabajo, difícilmente yo pueda exigirle a un compañero de mi provincia que cumpla con su horario de trabajo. Si yo no voy correctamente uniformado, difícilmente le pueda decir a un compañero que se ponga el uniforme correctamente. Los que tenemos esa cuota mayor de responsabilidad, tenemos que tener muy en cuenta esto de la ejemplaridad. Tenemos que coordinar con autoridad moral. Autoridad, sin comentario para esta profesión. Tenemos el premio Nobel Goya a la austeridad. Somos jarrillo lata, que nos hemos apañado con casi nada. O sea que no os voy a contar nada que no sepáis. Accesibilidad, el grado en el que todas las personas puedan acceder a un servicio. Eficacia y eficiencia, no son conceptos distintos, y lo voy a poner con el ejemplo de un huevo frito. Imaginaros que vuestro coordinador, jefe de comarca o CAP, os ordena por así decirlo, que friáis un huevo frito. Y hacéis un huevo frito cojonudo. Eso significa que habéis sido muy eficaces, pero habéis sido poco eficientes porque habéis roto otros 4 o 5 huevos antes de llegar a freír ese huevo tal como os lo pidió vuestro coordinador. Esa es la diferencia entre eficacia y eficiencia, que a veces no tenemos un concepto claro. Honradez. ¿Quién es este hombre? Este hombre se llama Peter Angelina. En Sevilla se le llama Pedro.
Es nigeriano y vive de vender pañuelos de papel en los semáforos para pagarse la carrera de medicina que está estudiando. Se encuentra en diciembre del año pasado una cartera con 16.000 euros y en lugar de quedársela y pagarse el resto de la carrera, los entrega a la policía para que se lo den a su legítimo dueño. Eso es honradez. Igualdad, derecho a ser tratado de igual forma. Imaginaros que nosotros atendiéramos a un ciudadano de forma diferente porque venga vestido de una forma o de otra. Este, como tiene pinta de Shoni, lo voy a alargar rápidamente, no me vaya a complicar la vida. Este, no, tenemos que tratar al ciudadano exactamente igual. Compromiso cultural ambiental, si no lo tenemos nosotros, ¿quién lo va a tener? Si no. Igualdad de género, ser iguales aun siendo diferentes. ¿Vale? Estos son los principios que establece el Estatuto Básico del Empleado Público. Insisto, yo no me estoy inventando nada. Está publicado en BOE. Propuesta de manual de buenas prácticas. No lo he dicho hasta ahora. El código deontológico, digamos que sería, aunque en algunos sitios se entremezclan, sería como aquellos principios que lo marcan, y ahora el manual de buenas prácticas es cómo llevar a cabo la aplicación de esos principios. Y entonces está la propuesta final que yo lanzo sobre manual de principio de legalidad. Nos ajustaremos siempre en nuestras actuaciones al ordenamiento jurídico. Actuación imparcial. Perseguiremos la satisfacción de los intereses generales de la ciudadanía, atendiendo a consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y la neutralidad y evitando posicionamientos personales, corporativos, clientelares o cualesquiera otros que colisionen con este principio. Lealtad y buena fe. Con la propia administración a la que pertenecemos, con nuestros compañeros y superiores y también con la ciudadanía. Trato igualitario, lo que comentábamos antes, respetaremos. Fijaros, además, estoy utilizando la forma verbal de la primera persona del plural, porque es fundamental lo que os decía antes, tenemos que asumirlo y tenemos que creérnoslo. Si no nos lo creemos, malo. Respetaremos los derechos y libertades individuales evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna. Incompatibilidad. Esto es un caso que hemos tenido recientemente que enseguida sale a las redes sociales y que se tergiversa. No es que se le esté prohibiendo a los agentes de medio ambiente de Andalucía ni a los técnicos del departamento de caza a que cacen. No es lo que dice el escrito. Ni siquiera lo dice Susana, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Lo que lo decía era un jefe de servicio de una determinada provincia ante una pregunta que se le formula. Lo que no puedes hacer tú es, imaginaros, me voy a ir a otra esfera para no hablar del tema de caza. Suponeros que yo tengo la potestad de otorgar ayudas económicas y al mismo tiempo puedo ser perceptor de una de esas ayudas. Veis que hay un conflicto de intereses claramente, ¿no? Eso es lo que trataba de decir ese escrito. Lo que yo no puedo ser gestor cinegético y encima llevar la zona de trabajo como agente de medio ambiente o agente forestal, donde estoy gestionando esa caza. Ahí hay un conflicto de intereses. Principio de honradez. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, rechazaremos dádivas, regalos, trato de favor o condiciones ventajosas. Y ahora vamos al dilema del queso del pastor, que nos habrá pasado en infinidad de ocasiones a todos nosotros. El típico pastor que te conoce muchas veces, desde hace mucho tiempo, y que te ofrece como obsequio un queso, el quesito que le ha sobrado, o el quesito con el que a lo mejor se podía sacar unas perras más, y tú lo aceptas o no lo aceptas, o le insistes incluso diciéndole, no te lo voy a aceptar, no, hombre, y hasta se enfada contigo, ¿no? Y hasta... El problema no es si lo aceptamos o no aceptamos ese queso. Lo que tenemos que pensar es por qué ese pastor se siente en la obligación de regalarte ese queso. Ahí es donde está el verdadero dilema y es lo que tenemos que analizar. ¿Se siente ese señor obligado a regalártelo por algo o realmente te lo está queriendo regalar de buena fe porque se considera tu amigo? Esa es la pregunta que os tenéis que hacer.
Excelencia. Actuaremos de acuerdo a los principios de eficacia, economía y eficiencia, velando siempre por el interés general. Diligencia administrativa. Cumpliremos diligentemente con las tareas que nos corresponden, sin demora ni influencia en la agilización. O sea, no vale, pues este se va a esperar ahora. Pues ahora, o al contrario, bueno, como eres amigo mío, no te preocupes, que yo te voy a conseguir que rápidamente tengas el plan técnico de caza aprobado. Sigilo profesional. Guardemos secretos, es que tenemos obligación de guardar secretos de las actuaciones que estamos llevando a cabo. Imaginaros que yo levanto un lince, que no sabemos siquiera si ese lince ha muerto envenenado, y que esa misma tarde lo estoy colgando ya en mi cuenta Twitter. Acabo de recoger un Twitter, un lince en tal sitio, por tal de considerarnos corresponsales de esa noticia. Tenemos que actuar con sigilo profesional y saber hasta dónde podemos comentar ciertas cosas. Pero no solo eso, sino que la información privilegiada que tenemos de ciertos aspectos, lo que no podemos hacer es utilizarlo en nuestro favor. Imaginaros que yo sé fincas que se venden y se compran y me dedico ahora al corretaje de fincas. Estoy utilizando una información privilegiada gracias al trabajo que desempeño. Respeto. Trataremos con atención y respeto a la ciudadanía, tanto a nuestros superiores como a los restantes empleados públicos. Desempeñaremos con diligencia las tareas que corresponden y cumpliendo con la jornada y horario establecidos. Eso sería el diligente cumplimiento. Atención a la ciudadanía. Informaremos a la ciudadanía sobre las materias o asuntos que tengan que conocer y a veces incluso a orientarlos. ¿Cuál es la vía que debes de llevar? ¿O cuáles son los derechos que te asisten? O tan denunciado, pero bueno, tú puedes presentar una serie de alegaciones. Esa es nuestra obligación. El uso racional de los recursos, ¿no? Gestionar adecuadamente con autoridad y nunca en provecho propio recursos que pone en nuestras manos la Administración. Y, por supuesto, velar por su buena conservación. Compromiso ambiental y cultural. Estaremos comprometidos con la protección del medio ambiente y con la concienciación de la ciudadanía y la propia cultura. Función asistencial. Prestaremos auxilio y ayuda a la ciudadanía. Un uniforme, una identidad. Vestiremos dignamente nuestro uniforme representando a la Administración a la que pertenecemos. Cuando yo visto un uniforme, estoy representando algo. No me dan un uniforme como ropa de trabajo simplemente para no romperme unos vaqueros. Me están dando un uniforme para que los que formamos parte de esa organización mostremos ante la ciudadanía que tenemos una unidad de criterio y que, lógicamente, el uniforme que vestimos debe ser nuestra carta de presentación ante la ciudadanía. No voy a hablar de los polos por fuera y esas cosas, pues ya sería entrar. Como reflexión final, los funcionarios dicen mucho de la organización o al Estado al que pertenecen. Podríamos optar por un tipo de organización como este, de Corea del Norte, o bien mucho más abierto como la policía de los Estados Unidos. ¿Y tú qué piensas? Muchas gracias, sobre todo por vuestra paciencia, y espero que os haya gustado.